Aunque no siempre nos veas en pantalla, detrás de cada programa hay un equipo que también se deja desafiar. Productores, editores, creativos, todos intentamos vivir lo que compartimos. A veces nos sale, a veces lo intentamos otra vez, pero siempre lo hacemos con el deseo sincero de crecer juntos. En esta temporada, varios de nosotros nos animamos a una experiencia de lectura en comunidad, un espacio para frenar un poco, conversar y aprender a vivir con más intención. Hoy me toca sentarme a conversar con alguien del equipo que se sumó a esta aventura. Te invito a descubrir qué encontró en ese camino. Mi nombre es Lorena Demer, hago la coordinación del equipo Nuevo Tiempo y la presentación del programa Vida y Salud, y me gusta recordar que soy la obra maestra de Dios. Bienvenida, Lore. Hoy estamos hablando sobre crear pausas intencionales en medio del día, ¿no? Así es. Entonces quiero preguntarte si sentís muy a menudo que el día se te suele ir de las manos y como en un solo respiro, ¿no? ¿Es algo que sentís? ¿Es familiar con vos? Más de lo que quisiera. Si le tuvieras que preguntar a mi esposo la cantidad de veces que llego a casa y le digo, déjame sentarme un ratito porque me pasé corriendo el día, y para una jornada laboral de 9 horas es demasiado haber estado corriendo todo el día. Él te diría que es muy frecuente. Ok, entonces es algo con lo que resuenas mucho. Así y creo es. que la mayoría de los que estamos aquí resonamos mucho con esto de sentir, se acabó el día, Así es. se acabó la semana. Tal cual, tal cual. Y Y entonces- pasa volando y sentís que que fue correr y correr. Tal cual. Y en comunidad buscamos algo muy elemental que es el ejemplo de Jesús, ¿no? Así Tratar es. de ver qué hay en su palabra, qué es lo que Él nos dijo. Sí, Y Él en su vida separaba muchos momentos de silencio, sí. ¿no? ¿Hay algo en el ejemplo que Él haya dejado que a ti te gustaría como implementar, que te haya impactado de cómo Él vivió? Sí, mira, creo que uno de los mayores problemas que yo encuentro es ese sentido de emergencia en todo y de los imprevistos, ¿no? De las cosas que surgen, que hacen que sin que me dé cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, estoy corriendo, ¿no? Porque ya vengo atrasada, porque ya surgió algo nuevo, porque algo es urgente. Y me impactó un montón durante la lectura, especialmente por ahí con algunas de las historias de Jesús que comencé a mirar de otra manera también, cómo Jesús aún en medio del imprevisto y en medio de la emergencia, como fue el caso de la historia cuando tiene que sanar a la hija de Jairo, ¿no? Sí. Cómo él mantenía la calma, no perdía el propósito, no dejaba de mirar a su alrededor, ¿no? Porque en ese viaje, en esa ida a sanar o a ver qué pasaba con la hija de Jairo, también sana a la mujer con el flujo de sangre. Y no es que por la emergencia era justificable el pasar corriendo, el no ver al otro, Claro. el a veces enojarse porque la gente lo apretara o estar por ahí medio exasperado porque la emergencia es lo que te hace. Cómo Cristo mantenía una total calma en medio de eso, ¿no? Y cómo todo se daba igual, Sí. y se daba mejor. Eso es algo que a mí realmente me sorprende de una manera y algo a lo que aspiro y lo que quisiera llegar. Tal cual, Quisiera porque llegar. hay un montón en lo que dices, Lore, porque me hiciste pensar en que muchas veces nosotros, en relación a esto, a que, por ejemplo, la prisa o la urgencia que tiene algo, o por ejemplo, vamos a tomarle el modo figurado, una multitud que nos aprieta, que nos empuja, puedo reaccionar mal, Sí, o puedo ¿me entiendes? Sí, como sí, que sí, eso sí, me sí. avala, me Sí. justifica, me digamos. justifica. Y Jesús nada era justificable para hacerlo, ¿no? No, Qué nada increíble. para no ver al otro, ¿no? Y para no Exacto. entender y ser empático, y dedicarle a cada cosa su momento, ¿no? Sí. A mí me asombra Sí, mucho. Sí. Sin duda el ejemplo de Jesús es el mejor ejemplo y lo hizo teniendo forma de humano, Sí. como decir, vos también puedes y tengo mi ayuda para ayudarte a que lo puedas hacer, ¿no? En este sentido, Lore, ¿sentís algo que te gustaría cambiar, aunque sea de a poquito, viendo aquel ejemplo maravilloso, ¿no? que nos dejó Jesús? Aunque sea un paso pequeño, que tú dices, me gustaría cambiar tal cosa como para poder vivir mis días con más intención, con menos prisa.
Sí, hay un largo camino por recorrer, ¿no? Porque quiero un montón. Ahora, las veces que puedo, pero sí, he notado cambios en mi vida. Mira, en un ejemplo súper chiquito, ¿no? Traté desde hace un tiempo de enfocar distinto mi día, ¿no? De no mirar mi agenda como una lista de cosas que tengo que hacer, sino de dedicarle un tiempito a la mañana para pensar cómo yo quiero que sea ese día, ¿no? ¿Qué quiero que tenga para que yo lo pueda disfrutar o para que pueda estar bien en ese día, y enfocarme mayormente en esos puntos, más allá de ir cumpliendo con las obligaciones. Y me doy cuenta que cuando hago foco en eso, me pasó algo muy reciente, que fue como todo un caos en un momento de salida de mi casa, ¿no? Donde el remis que nos tenía que buscar no vino a buscarme, mi hijo tenía que entrar a la escuela, el otro tenía que ir a la facultad. Todas las alarmas, o sea, todas las alarmas prendidas al mismo tiempo, ¿no? Y en un momento me siento que estoy tensa, que empiezo a enojarme con mi esposo, que no se había coordinado bien con el remisero. Y dije, fue como que registré cómo me estaba sintiendo, ¿no? Y eso me prendió una alerta y dije, no, porque es como que yo ya sabía cómo desencadena el día si lo arranco así desde temprano. Y dije, evaluemos la cosa. Bueno, listo, el remis no vino. Ya está. Es una realidad. Claro, es una realidad. Ahora, ¿qué hacemos con esto, no? Y empecé a evaluar y me di cuenta que empezaba a encontrar otro enfoque en las cosas. En primer lugar, que mi hijo, que tenía que entrar a la secundaria, no tiene casi faltas. O sea, que un día que faltara, le pregunto, Evan, ¿tenés examen? No tiene examen. Así que el chocho dijo, listo, me quedo en casa. De paso me solucionaba otro problema y fue que me quedé sin llave de la casa porque mi esposo justo viajó y un primo que le prestamos la llave para que entre y salga, cuando se quedó en casa se la llevó. Entonces no tenía cómo cerrar la puerta. Entonces, bueno, que Evan se quedara ya era que podía asegurarla de adentro. Claro. Solucionaba esa parte. Yo me di cuenta que, o sea, si bien yo tenía que grabar, me podía organizar para que el equipo arranque, de paso los chicos prueben cómo era grabar sin mí, porque lo van a tener que hacer durante mis vacaciones. Me di cuenta cómo mi mente empezó a cambiar el enfoque y a darme cuenta que no era una crisis, ¿entendés? Porque yo me sentía totalmente en crisis en el momento. Claro, como que estaba a punto de estallar una bomba, digamos. Como que era a punto de estallar, y que en otra ocasión hubiésemos salido todos peleados, Claro, y cambió el enfoque y ya eso me hizo cambiar el día, ya me hizo arrancar el día de otra manera, dándome cuenta de que aún en las emergencias uno puede encontrar pausa, tranquilidad para enfocarse de manera distinta. Y como que sí hay alguna manera, si te tomas ese minuto de decir, a ver, espérate, que no me lleve la prisa por delante, la prisa viene con mal humor, con los conflictos, con todo eso. Entonces, que no me lleve la prisa por delante, sino que, a ver, analizo. Y digo, ¿hay otros caminos? O como que es un pensamiento más profundo, ¿no? Y donde uno se para en el presente y no en la catarsis de lo que piensa que va a pasar, y puede enfocarse desde otro lugar y darse cuenta que en realidad dando pequeños pasos vamos a llegar igual, ¿sí? Que no se nos está hundiendo el barco en realidad, como te da ese sentido de ansiedad y de emergencia en el que muchas veces vivimos constantemente. Tal cual. Y en esto que hablamos hoy de crear pausas intencionales en medio del día, por ahí quizás al empezar la conversación, que también es válido, pensamos, ok, vamos a generar una pausa activa. Pero esto que recién me dijiste es muy valioso, Lore, porque vos hiciste esa pausa en medio de esa situación caótica. Y eso te ayudó a seguir encarando el resto del día, ¿no? Sí, o sea, como porque que encaré el resto del día en calma. Es como que el resto del día fluyó en lugar de ser ya un día caótico, de mil cosas atrasadas, digamos. Entonces sí, yo sentí que ese ratito donde logré parar y logré pensar cambió el resto del día. ¿Y qué te gustaría decirle a Lore así cortito a alguien, una frase que quizás tiene momentos de esto seguro, donde parece que todo va a ser una catástrofe? ¿Qué te gustaría recordarle? Me gustaría recordarle que no dejen de aprender, que aunque a veces parece difícil aplicar las cosas a nuestra vida, que cuando nosotros seguimos aprendiendo, seguimos observando las cosas buenas que tienen otros, no solo las personas que nos rodean, en este caso estamos trabajando en comunidad, como también observando la vida de Jesús, el cerebro va modificando estructuras que tiene solo.
solo, y sin darnos cuenta empezamos a registrar cosas que no registrábamos antes. Me gusta eso, contemplar a Jesús. Así es, contemplar a Jesús es lo indispensable, porque Él nos enseña todo. Él tenía como el plan perfecto, y ese fue el ejemplo que vino a dejarnos, porque nos conocía y sabía cómo íbamos a vivir en este tiempo también. Me encanta, gracias, Lore. De nada.